Palabras de la Comisión Sexta. Buenas tardes. Pues tremendo lo que escuchamos. He tratado de englobar una serie de comentarios. No están aquí por número de firmas. Están aquí porque queremos dar un panorama de lo que está pasando, no solo a los compañeros, sino a otras partes. Me pareció excelente, o nos parece excelente el balance que hace Jorge. Pensamos que debe ser sin contemplaciones, porque si no acabamos aliados con el Partido Encuentro Social. Tenemos que ver qué es lo que se pudo hacer y qué no, en qué fallamos. Y cuando Lupita decía ayer, pues es que no sabemos qué sigue, o los compañeros tampoco saben qué sigue. Nosotros sí sabemos qué sigue. Sigue que el compañero, las compañeras, los compañeroas, que eran 3 o 4 o 2, su opinión y su valoración va a valer lo mismo que la de su comandante insurgente Moisés, que representa a cientos de miles de indígenas. Eso es lo que nos está diciendo el CNI. No importa el tamaño, no van a valorar quién tuvo más firmas, sino quién entró. Y aquí quiero retomar una parte de lo que señalaba Jorge, que dice, bueno, nosotros en Jalisco vimos esto, y vimos estos errores y estas fallas, pero nosotros insistimos que estas valoraciones tienen que ser según el calendario y la geografía de cada quien, porque una cosa es poner una mesa en la zona metropolitana de Guadalajara y otra ponerla en Sinaloa, en Coahuila, en Chihuahua, en Tamaulipas. Nosotros cuando estábamos revisando el balance, pues, o el informe que hacía continuamente Criptopozol, creo que se llama, no sé quién son esos compas, pero nos tenían al día. Nosotros no veíamos el número de firmas, sino que había gente en Tamaulipas, en Sinaloa, en Sonora, en lugares donde el CNI nos había dicho, ahí no vamos a poder entrar porque no hay nadie, y que había 2, 3, 4 compañeros que se estaban rifando, y a la hora de darse cuenta de qué se trataba, dice, nosotros tenemos que poner una mesa, ¿sí? Somos 4, pero necesitamos quién nos avisa si viene la tira, quién nos avisa si vienen los narcos. Entonces quedamos 2 en la mesa y 2 que están viendo a ver qué va para avisarle para que siquiera salvar la mesa, porque se la pedimos a la mamá. Y si no regresa a la mesa no vamos a comer. Consiguieron que 10, 30 firmas, pero el proceso organizativo que enfrentaron es muy fuerte. Yo sentí la impotencia de Jacobo, porque está esta rabia y esa impotencia, nos estamos dando cuenta de todo esto y qué podemos hacer, ¿no? Y de Mónica, porque yo recuerdo, estaba al mando del ejército del ejército zapatista, antes del alzamiento, 1992, entre el 90 y el 92, y yo tenía que estar en el radio, nosotros comunicábamos por radio, banda civil, y durante esos años estaba recibiendo informes de cuenta de muertos, menores de 5 años, decenas de miles, y nomás me avisaban, pues ya murió un chamaquito aquí, ya murió otro chamaquito, hubo una epidemia de mononucleosis, viruela y sarampión, que se supone que deben estar desaparecidos. Y sentí esa impotencia, bueno, nosotros qué hacemos como ZLN de esta gente que está muriendo y que no podemos hacer nada. Y cuando se da el debate con la gente de la ciudad, de la organización, que yo decía, no, es que ya tenemos que hacer algo porque ya allá, o sea, no somos nosotros, ya nomás es esperar a qué hora se va a morir el chamaco. La esperanza de vida de una mujer, porque no se ve, pero allá atrás hay compañeras que ya van arriba de los 70, a los 30, tú la veías y decías 60 años por el desgaste y todo eso. La esperanza de vida de una mujer indígena andaba entre los 40 y los 50 años por muerte natural. Los niños ni siquiera en cuenta porque no existían.
Eran no natos, decíamos nosotros. No había un acta de nacimiento ni nada. Y pasó lo que pasó. Vino el alzamiento y todo esto que les han platicado, pues, las compañeras. Nosotros le podemos decir es que el mundo que queremos nosotros es que te dejes sin trabajo, Jacobo. Que Irene se ponga a estudiar filosofía y nos hable de Habermas o de no sé qué madre que Mónica nos cuente de si fue al reventón o lo que fuera. Que Carlos nos explique que el Evangelio no sé qué y que Cristina nos narre un cuento. Pero ¿en qué mundo estamos que un acto que puedes... Por esto pongo la diferencia, Jorge, entre poner una mesa en Jalisco y otra en el norte de la República. ¿En qué mundo hemos llegado de que un acto como dar clases de español se convierte en un acto subversivo? Que un grupo de estudiantes y una maestra dice, vamos a escribir en español, y que esté en una situación donde están al borde de ser calificados como terroristas. Es una célula terrorista. Y que en otro lado sí puede decir, bueno, pues es que yo doy clases de español, ¿y eso qué? No, pues yo estoy dando la clase de español y estoy escribiendo en español en la Norteamérica de Trump. No es cualquier cosa en esta ofensiva, ¿no? Y cómo ese acto que nos platicaba Cristina se convierte en un acto subversivo. Y la parte que más me llamó la atención de la participación de Cristina es cómo señalaba que la lengua puede convertirse en un acto subversivo, político, decía ella. Porque en el caso de la historia de lo que es el EZLN, de las diferentes lenguas, el EZLN siempre ha respetado las diferentes lenguas, Tzotzil, Celtal, Cholto, Jolabal, Zoque y Mame, y mestizo, decimos nosotros. Se convirtió en un elemento de rebeldía, de afirmación, yo soy esto, no me vas a entender lo que voy a decir, y además un elemento conspirativo. Porque es tal el desprecio que siente el Estado, la sociedad sobre esa gente, es que no les concede, si no saben hablar Castilla, como decimos nosotros, entonces no saben pensar. Entonces no podrían imaginarse que estaban preparando un alzamiento que luego iba a maravillar el mundo un tiempo después, ¿no? Y toda esta conspiración que desembocó el 1 de enero de 94 para ustedes, para nosotros ya debía más tiempo, fue posible por estos canales en que la lengua se convirtió en un acto subversivo. De hecho, por ejemplo, el Congreso Nacional Indígena, cuando habla de pueblos, los identifica por lenguas. No dice, o sea, no sigue la geografía, digamos, que nos enseñan en la escuela, sino dice la lengua náhuatl está en tal parte. Si nosotros vemos el mapa que ofrece el CNI, no tiene nada que ver con los estados confederados en la República Mexicana, tiene que ver otra cosa, ¿no? Yo soy todavía de esas gentes antiguas que leen los periódicos, o sea que no me informo por Facebook, ni Twitter, ni cosas así, sino que leo los periódicos y fundamentalmente las columnas periodísticas. Y yo leí un artículo de Irene en el Universal que se titula Despojo. Yo lo leí y ella narra en una historia que deben de leer, que dice es que me siento despojada de la tranquilidad. Y es un poco lo que manejaba Mónica, dice que también estamos siendo víctimas de esta guerra o de este apocalipsis, como señalaba Carlos acertadamente, ¿no? Esto es lo que nosotros queremos, que hay que tomar en cuenta en la valoración, en el que sigue. No estamos preparándonos para enfrentar un periodo electoral, es para un mundo apocalíptico en destrucción, y ahí tenemos que elegir qué vamos a hacer. Y el hecho de escucharlos ustedes, yo creo que a nosotros nos abre la cabeza, porque una cosa es tener la intuición, escuchar el dolor de los familiares de Ayotzinapa,
la cuenta de los desaparecidos. Imagínate la desesperación de que ni siquiera hay que vas a enterrar, o a quién le vas a rezar, o lo que sea la creencia de cada quien. Si no sé si está vivo o no está vivo, debe ser un dolor todavía más grande de saber, bueno, ya se murió. Incluso con el dolor de que murió descuartizado, o me entregaron una mano, una cabeza, la hazaña que se agrega al género. Y dices, sí, es que también a los hombres nos matan, pero si analizas el asesinato de hombres y el de mujeres, ya hay un plus, decimos nosotros, un agregado en el momento en que es mujer. Además de toda la violencia que no es solo, estoy hablando de asesinatos, muertes y desapariciones. Entonces, esa mamá o ese papá, porque tú nos hablas de 33,000 desaparecidos y que son más, pues yo digo, pues son 33,000 familias que dicen, ¿qué pasó? Mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, mi abuela, mi nieto, lo que sea, no sé si está vivo, si está muerto, si come, si tiene frío, si está enfermo o enferma, quién le va a dar la medicina, quién le va a tomar la temperatura. Imagínate esa desesperación, pues. Bueno, yo la imagino porque la he vivido, ¿no? Yo creo que a la hora que están planteando todas las redes de apoyo o los grupos y colectivos que se movilizaron, en el que sigue tienen que pensar, nosotros decimos, no es lo mismo organizarse para una elección o para votar o para defender al voto que organizarse para este mundo cuya parte más dolorosa han dibujado ustedes, ¿no? Hace 3 años, cuando fue el seminario de la hidra capitalista, nosotros describíamos esto, dice, va a pasar esto. Desde hace años nosotros, había un cierto conformismo en la sociedad. Decía, bueno, eso que está pasando es en el norte, ahora sí que va su castigo por soberbios, porque era cuando se decía, el norte trabaja, el centro administra y el sur está de huevón. Estoy hablando no de hace mucho, pues, porque este deterioro ha sido muy grande. Y nosotros decíamos, no, la mancha se va a ir extendiendo. Entonces estaban felices porque la gente que huía del norte se iba a la ciudad de la esperanza. Pues resulta que la ciudad de la esperanza no lo es, y que cuando hablamos de muertos, desaparecidos, descuartizadas y toda esa violencia, ya uno no habla del norte. Habla de Veracruz, de Chiapas, de Oaxaca, de Yucatán, de Quintana Roo, ya está por todos lados, ¿no? Yo a nombre de mis compañeros les agradezco sinceramente que hayan sido capaces de transmitirnos eso. Y creo que nos va a servir a todos para la hora de hacer esas valoraciones, ¿no? Nos quedamos con la propuesta de Jacobo de que hay que hacer una especie de encuentro, sobre todo entre ustedes. Sí, claro, nosotros también estamos. Y sí entiendo esta desconfianza. Bueno, Jacobo está hablando, ¿es de la mafia del poder o de quién es, no? Eso que nos dice es que no podemos hablar porque dice, bueno, ¿qué intereses hay detrás? ¿Quién lo financia? Porque la desconfianza que señalaba Mónica e Irene, que dice, bueno, ¿y tú quién eres? O sea, ¿quién te paga? ¿Con cuánto te vas a mochar para el chayote para que te publique o lo que sea? ¿O por qué quieres hablar de las trabajadoras domésticas si están pasando otras cosas? Y por lo que dices, parece que esa desconfianza es mutua entre no entre ustedes, sino entre quienes se están moviendo, y que sería bueno que se hablaran, se conocieran, y que la parte de vamos a nombrar, como señalaba Mónica, es que somos un renglón. Vamos a nombrar, que nosotros le reconocíamos al movimiento de Cecilia eso, le puso nombre al terror. Lo que ustedes llaman la narrativa es un gran paso, porque sus denuncias, las de Irene, las de Jacobo y las de Mónica, pues se pierden entre el escándalo de la Casa Blanca y luego ya va a salir otro y luego otro y otro. Y yo les quería hacer una pregunta, porque el domingo creo que hay un debate presidencial. Son 2 preguntas. Una, si esperan
que alguno de los candidatos se refiera a estos 33,000 desaparecidos, a los cientos de miles de muertos, al porcentaje de mujeres asesinadas en todas partes, o nadie lo va a mencionar. Y el asunto que también pasó de largo fue suplido por otro escándalo, que es el de la Ley de Seguridad Interior. Porque nosotros sabemos que Peña Nieto la emite, pero dice no voy a hacer nada hasta que la Suprema Corte resuelva, pero la ley dice que el ejército no tiene que esperar a que el presidente lo haga. ¿Es así? Bueno, les paso para que le entre, ¿no? No tengo ningún tipo de expectativa para el debate del domingo. Lo que sí les puedo anunciar es que el 8 de mayo distintas organizaciones de sociedad civil han emplazado a los candidatos, no invitado, emplazado a los candidatos, a que se manifiesten sobre una agenda ciudadana, una agenda, no la agenda del poder. Si van a mencionar el domingo a los desaparecidos o todo, pues lo harán con una lógica de renta política. El 8 de mayo habrá una reunión. Hasta hoy hay 3 candidatos a la presidencia que han aceptado. Sentarse a escuchar la agenda hecha por sociedad civil, una agenda de seguridad ciudadana, una agenda de política de droga, una agenda de comisiones de la verdad, de mecanismos internacionales contra la impunidad similar o parecidos o primos hermanos a los mecanismos que hay en Guatemala, por ejemplo, y a una fiscalía autónoma independiente. No se les invita a dialogar al respecto, se les invita o se les está pidiendo que se posicionen en un sí o un no tan claro a agenda realizada desde sociedad civil. A mí no tengo esperanza en que esas agendas vayan a ser aceptadas y después puestas en marcha, pero si no, de menos tendríamos el posicionamiento moral y político para poder exigir lo que seguramente no ocurrirá después, porque todos querrán quedar bien. Yo tendría más esperanza de esa sesión del 8 de mayo, donde lo que trataremos es desmontar la Ley de Seguridad Interior, desmontar la farsa de la Procuraduría que tienen hoy, desmontar esta narrativa del olvido y apostar por una agenda de paz, seguridad, justicia y verdad. 8 de mayo se llevará a cabo esa reunión. No, pues yo creo que, o sea, lo mismo. La verdad es que las expectativas sobre el domingo, sí, yo no tengo ninguna expectativa y justo como dice Jacobo, si acaso se mencionarán en una lógica electorera, en una lógica, y que justo nos recuerda a que pues a estas personas lo que en realidad les interesa y donde hay que golpearles al parecer o tirar manotazos desde ciudadanía es en las boletas, ¿no? Es lo que a estas personas les interesa, entonces en las boletas y en el dinero sin duda, pero que tienen mucho que ver. Entonces más bien pues recordar eso y sí no tengo mayor expectativa sobre las elecciones. Jorge. Bueno, yo voy a decir cosas absurdas. Lo primero es, ¿por qué me interesaba desde Jalisco ver qué pasaba? Pues porque Marichuy es de Jalisco y lo mínimo que podíamos hacer era que tuviéramos el 1% en Jalisco, lo mínimo, aunque en lo demás no se tuviera. Sí, por eso, y ni eso conseguimos. La otra cuestión, Jalisco está lleno, no, poner una mesa en Jalisco no creas que es fácil, ¿eh? Todos los días hay muertos, a mí me asaltaron con mano armada a las 2:30 en una calle muy céntrica, ¿no? Es decir, muy concurrida. La violencia está desatada y los muertos de todos los días, si tú ves las noticias de los periódicos, son muchísimas. Y toda la zona controlada por los narcos es muy grande. Jalisco también está metido en la violencia. Pero ¿qué importa qué vaya a pasar el domingo? Es decir, ¿qué van a decir? Pues van a decir lo que quieren oír, lo que quieren que oigamos y si alguien le dice, oiga, ¿por qué no habla de los... Sí, no va a haber desaparecidos en mi gobierno, no va a haber muertos, paz. ¿Qué importa? Lo que importa es que pensemos nosotros ante esto, ¿qué es lo que vamos a hacer?
porque la situación está muy difícil. ¿Qué nos importa qué vayan a hacer? ¿Qué digan los candidatos? Nos debe tener a nosotros muy sin cuidado, creo yo. Pero bueno, por eso dije que iba a decir cosas. Carlos. Solo para abundar que esa reunión del 8 de mayo está convocada por movimientos de víctimas, por ONGs, por supuesto, por academia, y que es eso, plantear como un, digamos, a las y los candidatos, que un posicionamiento público frente a lo que sería el horror. Tampoco yo espero que haya claridad ni en sus análisis ni en sus propuestas, pero creo que el ganar el espacio en la opinión pública, esa voz, es importante como una estrategia de los movimientos sociales. Hay que reposicionar la agenda de los movimientos sociales en los debates, incluido este, que es el electorero, pero creo que hay que ir más lejos. Y subrayar que esa articulación entre movimientos sociales, de víctimas, academia, con esta nueva madera que se está intentando construir, y por supuesto otros grupos que tienen ya una militancia, digamos, desde abajo y a la izquierda y desde muchas alternativas que están construidas desde hace décadas, pues es fundamental. Yo me sumo a esa necesidad de una articulación, pero en la perspectiva de que el horror es cada vez peor, es más cruento, y entonces la dignidad tiene que ser más rebelde, pero también más esperanzada. Cristina. Bueno, todas estas son luchas, como bien sabemos, de largo plazo, de mucho tiempo. Y por eso me importaba mucho hablar del acompañamiento de la escritura, de no quedarnos fuera, de estar articulando continuamente, de estar produciendo este foro de escucha. Y creo que en muchos sentidos a eso me refería con la posibilidad de transformar el trabajo de la escritura también en el trabajo de la comunalidad. Las cosas que pueden o no mencionar los candidatos se pueden mencionar en cualquier foro. Creo que es cómo se menciona en relación a qué fuerzas están siendo articuladas y para qué, lo que más importa. Y creo que estoy de acuerdo con ustedes totalmente, es la capacidad que puede tener o no. Estoy pensando sobre todo en el proceso de escritura, de acompañar y abrir articulaciones y abrir trabajo interdisciplinario. Yo creo que eso nos llevará a diálogos con consecuencias materiales también más concretas. Irene. Pues yo sí creo que lo van a hacer mención. Desgraciadamente creo que van a, como dicen aquí todos los compañeros de la mesa, a mí lo que más me entristece y me enrabia de todo esto es que se usen estos temas por una agenda política, ¿no? Vemos la cara vacía de los políticos hablando de desaparecidos y hablando de cifras como si estuvieran hablando de cualquier cosa, perdiendo cualquier tipo de empatía con lo que realmente están representando y lo que las propuestas que deberían estar haciendo, que deberían de jalarnos e impulsarnos a tener un mejor país. Yo lo único que veo es el intento por reducir el porcentaje entre la persona que lleve la mayor cantidad de %, ¿no? Entonces a mí en serio me da un coraje profundo y sí lo veré e intentaré hacer un análisis serio, porque sí, yo lo que veo es el intento por llegar al poder. Les vale, no importa en qué partido esté, lo que les importa es estar ahí y seguir robando y creer que con el olvido van a poder seguir haciendo lo que se les da la gana. Dale, gracias. Viene a cuento porque el día de ayer la vocera del Consejo Indígena de Gobierno, Marichuy, nos transmitió la denuncia del levantamiento, o sea, de la desaparición de 2 compas, un concejal y otro. Nos está avisando que ya aparecieron y ya están en su comunidad. No sabemos qué pasó. Nos avisó hace rato que ya habían aparecido, ahorita acaban de mandar el aviso que ya están en su comunidad, ¿no? Y ella hizo un llamado a la prensa, a los medios, de que echaran la mano, y sí echaron la mano. O sea, en todos los periódicos que están aparecía la vocera Marichuy, denuncia la desaparición. Tuvo que ver o no, no sé, pero ahí están ya los compas, y entre todo este terror hay uno menos que hay que sufrir, ¿no?
El lunes hablamos mal de las mujeres, el martes hablamos de la vida, el miércoles hablamos de los superpoderes, ayer hablamos de otros problemas, hoy vamos a hablar de los extraterrestres y del libro. Hay una película que se llama La nave de los monstruos, donde sale Eulalio González el Piporro, es de 1960, Ana Berta Lepe, Lorena Velázquez. Entonces hay una invasión extraterrestre, que las extraterrestres son ellas dos, y tienen la mala suerte de caer en el rancho de Aureliano, que es el Piporro. El Piporro enfrenta la invasión, la derrota, además se enamora a Ana Berta Lepe, que envidia, ¿no? Y pasa. Entonces estaba yo pensando en esto porque estamos esperando que las hermanas y hermanos que hacen cine se aterrizan la propuesta de un festival de cine. Me imagino que están esperando a Berta Navarro, a Juan Carlos Rulfo, que van a participar también con producciones, ¿no? Pero quedé con esta idea de los extraterrestres, si existe o no inteligencia en otros planetas. Por alguna razón que no alcanzo a discernir aún, la mayoría de las películas de Hollywood se refieren a los extraterrestres como una amenaza. Y es una forma de eludir la responsabilidad de una catástrofe. Es un asteroide, son unos marcianos o alienígenas que vienen y entonces se unen, claro, bajo la dirección del presidente de los Estados Unidos, y gracias a su acción podemos evitar esa invasión. Yo no creo que haya vida inteligente en otros planetas, y que si la hay es más inteligente que nosotros. Y la prueba es que no han invadido la Tierra. Si hay inteligencia extraterrestre y es superior, es porque entraron a las redes sociales y vieron los twitters y dijeron, aquí no hay inteligencia, vámonos a otro planeta. O revisaron los arsenales y los tweets de Trump y los gestos y ademanes de Putin y de Kim Jong-un, y se dijeron, ¿para qué nos vamos a desgastar en una invasión si se van a hacer pedazos entre ellos? O se confundieron e interceptaron la señal televisiva y les tocó el debate presidencial y creen que están en un reality show donde triunfa el más cretino o cretina, hay que reconocer la paridad de género. Abdujeron antes una tienda de conveniencia y se sentaron a comer palomitas de microondas con salsa valentina y esperan a que salga el número al que tienen que llamar para votar. Sea por una cosa u otra, creo que la ausencia o el retraso de una invasión extraterrestre es la prueba irrefutable de que o no hay vida inteligente en otros planetas, o si la hay y es superior. Porque ningún sistema racional con un mínimo de inteligencia destruye totalmente el territorio que habita o que pretende conquistar. Ningún sistema, solo el capitalismo. No lo van a creer, pero hubo un tiempo, hace siglos, según los smartwatch actuales, en que si uno quería informarse sobre algún tema con seriedad, profundidad y certeza, tenía uno que leer en unas cosas que se llaman libros. Juntaban un tanto de hojas, le ponían una portada y luego otra y la encuadernaban. Y nosotros aprendimos de eso, de libros pues como estos. No solo eso, también había edificaciones, que eran unos edificios así muy grandes, llenos de esas cosas que estaban clasificadas, por ejemplo, por temas. Entonces, si no tenías el varo para comprar esa cosa que se llama libro, te ibas a uno de esos edificios y en unos como cajones empezabas a buscar el tema que te interesaba, o el autor o el nombre del libro. Con los datos y con un gesto de que entendía la situación y confiando en las instituciones y su preocupación por la cultura, preguntaba, oiga, ¿y va a tardar? Porque tengo que preparar mi tesis. El dependiente o la dependiente le miraba a usted con ternura y le aclaraba, uy, no, joven, los pusimos a secar en el techo.
Y pues con la contaminación el sol nomás no ayuda. Usted se retiraba desconsolado, pero como dice Defensa Zapatista, nada de que nada, resistencia y rebeldía. Entonces iba usted y prestaba con un amigo o un amigo, una amiga o un amigo, un abrigo grande, como los que usa el compa Aguirre Rojas. Y se iba a la librería más cercana a su corazón a expropiar, en bien del proletariado mundial y su respectiva vanguardia, el libro que paradójicamente no tenía nada que ver con el debate entre reforma y revolución. A menos, claro, que usted pudiera conectar a Heráclito con el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política. Ustedes son jóvenes y jóvenes y tal vez crean que es un cuento lo que les estoy contando, pero pregúntenle a alguien de esa época. Van a ver cómo se le enciende la mirada recordando esos tiempos heroicos en que, igual que ustedes, tenían que entregar el trabajo y les faltaba la bibliografía. Les dirán, tamagre, deja tú los libros, la música. Ustedes hackean los sitios de internet para bajar lo que quieren. Nosotras, teníamos que seguir una dieta muy estricta para poder poner en el abdomen un disco LP. Eran de este tanto. Perdón si me puse nostálgico y me proyecté gacho, pero lo que quería yo es que entendieran en que hubo un calendario en el que lo que rifaba no era el ancho de banda, el RAM, la capacidad de almacenamiento y el procesador, sino la tapa, la primera de forros, la contraportada, el método de encuadernado y, ojo, las fotocopias. No hay duda que la historia cansada de andar se repite. Porque la otra opción era que alguien te preste el libro y vas a un pequeño negocio que se dedica a hacer fotocopias. Así que no hay bien que por mal no venga, la Calderona y el Bronco pueden alegar su preocupación por reactivar la economía. Hablando del libro, les voy a recomendar este. Se llama Colapso, Capitalismo Terminal, Transición Ecosocial y Ecofascismo. La editorial es Catarata, es del año 2016 y el autor es Carlos Taibo, no tiene nada que ver con el camarada del empresario Romo. Es un libro serio, documentado. Me imagino que fue trabajado en un calendario paralelo o incluso previo al mayo del 2015, cuando se realizó el semillero, el pensamiento crítico frente a la idea capitalista, donde el EZLN hizo público su diagnóstico sobre lo que nosotros llamamos la tormenta. Quiero decir que entonces, que desde otra geografía y calendario, hay quien llega a la misma conclusión que nosotros esbozamos hace 3 años. El libro tiene, a mi parecer, 2 virtudes. La una es que se entiende lo que escribe. Cuando tiene que decir algo, elige decirlo en forma clara y sencilla. Y la otra es que señala sus fuentes, así que se puede confirmar si las conclusiones que adelanta tienen un sostén teórico o científico y que no son sacadas de YouTube, Google o Tinder. ¿Por qué se ríen? ¿Tinder no es para eso? Ave María Purísima. No les voy a leer el libro. Mi consejo con ese es que lo lean. Es un libro que provoca pensar, ese ejercicio tan olvidado en esta y en otras épocas, y que se supone es una de las cosas que define nuestra humanidad. Primero, el libro aborda las distintas concepciones de lo que se llama colapso. Luego, refiriendo a estudios científicos, señala varias cosas fundamentales para pensar. Voy a ser muy esquemático porque el libro que tengo lo tengo todo rayoneado, con subrayados y notas al margen y hasta dibujitos, y además me lo pidió el Submoy y se lo tengo que pasar. Una de las cosas que señala es que el sistema capitalista es una fuerza telúrica, capaz de modificar la superficie y el suelo del planeta, como un asteroide. El otro dice que el sistema capitalista tiene su base primordial en el consumo de energía, y la energía se basa fundamentalmente en el petróleo y el carbón. Y el petróleo y el carbón son finitos.
La reposición de los yacimientos tomaría millones de años. El pico en la producción petrolera, esto es la correlación entre lo que consumimos y lo que está en reserva y podemos extraer, ya alcanzó su máximo y se puede establecer ya en forma más o menos aproximada la fecha de su agotamiento. Las fuentes alternas de energía, solar, el viento, del agua, no se han desarrollado lo suficiente como para suplir las fuentes tradicionales o son extremadamente peligrosas como la energía nuclear. Entonces dice, internet, computación, celulares, vehículos, aviones, todo eso tiene su fundamento en la energía y toda la energía está basada en petróleo y carbón. Si se acaba, se va todo. Y lo que él señala con los estudios científicos que hay, porque los consulta y además los puedes referir, dice ya consumimos más de lo que hay, entonces ya se va a ir agotando y ya solo que esperemos millones de años para que se reponga lo que consumimos. Él señala que a eso hay que agregar la crisis financiera, la hambruna, la migración y lo que nosotros los zapatistas y las zapatistas llamamos la rebeldía de la naturaleza. Esto es la modificación del medio ambiente, el calentamiento global y todo esto. Aunque solo la toca de paso, también señala la guerra. Y a mí se me hace acertada los señalamientos que hacían Irene, Mónica y Jacobo, de que estamos en un territorio en guerra. A grandes rasgos, dice el autor, estamos en una situación en que confluyen una serie de factores que permiten afirmar dos cosas. Una es que estamos en camino a un colapso global y la otra es que este camino no tiene ya posibilidad de dar marcha atrás. La conclusión general sería, y esto no lo dice el autor, es una licencia poética que me permito, es que ya valimos madre. Cuando estaba platicando esto con el comandante Tacho sabe de caballos, y yo le preguntaba, ¿qué haces cuando un caballo se desboca? Es cuando ya no tienes control, el caballo empieza a correr lo más que puede, sin rumbo, no responde a la rienda, no lo puedes dirigir. Entonces él decía, no, pues hay que llevarlo contra un arroyo, contra una puerta y ahí el caballo se va a detener. Pero le decía, no hay arroyo, no hay puerta, hay un precipicio. Y entonces él me decía, hay que tirarse del caballo. Estaba Defensa Zapatista de Metiche, porque estamos hablando, y llega y se siente en medio, y dice, pues no te subas al caballo. Entonces decía, no, pero es que ya estamos arriba del caballo. Entonces decía Tacho, dice, es que si sigues arriba del caballo y va al precipicio, te vas a ir junto con el caballo y vas a morir, entonces tienes que aventarte. ¿Y qué va a pasar? Pues te vas a raspar, te vas a romper algún hueso o algo, pero no vas a morir. Y nosotros decíamos, porque está la imagen del tren que usa Walter Benjamin, que dice, el capitalismo es un tren y la revolución no es acelerar, sino meter el freno. Pero nosotros vemos que ya no hay freno. Y todo este libro y otros que hemos investigado por otros lados dice, ya no hay freno. Él, y es la parte donde ya empezamos a diferir, dice, ya hay que pensar en qué sigue. Y la parte que se salta es lo que el colapso implica en pérdidas humanas. Nosotros decimos que es una sangría impresionante como ninguna guerra mundial, de los que una pequeña pincelada nos dieron los hermanas y hermanas que acaban de hablar, ¿no? A grandes rasgos dice, aunque no coincidimos en buena parte de sus conclusiones, sí concordamos en que el colapso es el colapso de un sistema, el capitalismo, y que la humanidad sobrevive, aunque después de una sangría sin precedentes en la historia de la humanidad. El colega Carlos Taibo no cae en la tentación de ponerle fecha al colapso. De hecho, aclara que podría tratarse de un hecho simultáneo en tiempo y espacio, una gran explosión, o en una degradación paulatina
que va incrementando su aceleración. Es lo que nosotros dijimos en 2012, el año la energía solar, el agua y el viento no alcanzan a desarrollarse. Va a haber guerra por el agua. Pues el agua se va a convertir en el oro nuevo, dice, entonces se van a pelear las potencias por donde hay agua. Los yacimientos petrolíferos se van a convertir en un botín de guerra, bueno, eso ya está ocurriendo. Y nosotros decimos, para nosotros, y yo creo sinceramente también que para el autor, el problema no es un asunto teórico, sino práctico. Y quiero llamar la atención sobre una parte donde él señala cuál es la reacción de la gente cuando se entera de que esa posibilidad, la del colapso planetario, ha aumentado en la ley de probabilidades a un porcentaje mínimo de imposibilidad. O sea, en un 100% el porcentaje para que no ocurra un colapso mundial es mínimo, el mismo que nosotros tenemos de triunfar. Esto es casi seguro que esto ocurra. Él dice, es que todo esto que les estoy resumiendo en el libro está en la comunidad científica, lo saben los gobiernos y no están haciendo nada. Nosotros agregaríamos además que este colapso no distingue clase social, raza, lengua, origen, sexo o las diferencias que están. O sea, se va a pasar a llevar todo lo que sea posible. Entonces dice, las reacciones de la gente cuando se entera, le dices, va a pasar esto, y le muestra científicamente lo que va a pasar, son varias, dice. Una de las reacciones es, no es cierto. Es propaganda del imperialismo yanqui, de la mafia del poder, una conspiración de los Illuminati que quieren obligarnos a hacer otra cosa, como dicen, sombra china o teatro chino, no sé cómo lo dicen. Otro tipo de gente dice, puede ser cierto o puede no ser cierto. Entonces hay el mismo porcentaje de posibilidades para que pase una cosa u otra. Entonces yo, en lo personal y con mi familia, elijo que no es cierto. Porque si es cierto no voy a poder hacer nada. Entonces ahí el ciudadano o ciudadana común de cualquier parte dice, bueno, pues mejor pienso que no es cierto, porque si sí es cierto, entonces ¿qué voy a hacer? Hay otra posición frente a esta información que dice, sí es cierto, pero ya va a aparecer alguna solución. Es esta onda del optimismo, la buena vibra, el ánimo y esta confianza de que nuestros gobernantes sabrán qué hacer. Porque para eso están y tienen la capacidad y los recursos para remediarlos. No me imagino a un norteamericano medio confiar en que Trump tiene la capacidad para enfrentar eso. A cualquier mexicano o mexicana que diga Peña Nieto nos va a sacar del hoyo, o cualquiera de los candidatos que se presentan, dice, sí, va a pasar esto, pero nos van a sacar del hoyo. Otro tipo de gente dice, sí es cierto, pero es pedo de otros. Sí, hay muchas muertes, sí, hay desaparecidos, sí, hay violencia de género, pero a mí no me pasa hasta que me pasa. La desgracia, el crimen siempre es ajeno y siempre te diriges, bueno, pobrecitos, buena onda, que sí hay que ayudarla, pero no me va a tocar a mí, a pesar de que la tendencia apunta a eso. No imaginamos a un criminal que va a violentar a una mujer, a violarla y luego a matarla, que le pregunte sus ingresos para ver si es clase media, clase alta o clase baja. La va a agredir porque es mujer, punto. Ni importa si está vestida provocativamente, como dicen, o si está bien forrada y hasta con pasamontaña, como quiera, la va a agredir, ¿no? Entonces, es esta que nosotros vemos que es lo que está permeando, que estamos escuchando lo que ustedes dicen y digan, sí, pues sí, está muy cabrón la situación, pero a mí no me ha pasado. Y cuando Mónica dice, es que nosotros estamos también convirtiéndonos en víctimas, Irene dice, estamos perdiendo la tranquilidad, nos están quitando como la cartera es la tranquilidad. Ella decía,
en la calle no puedes estar segura, ahora ya ni en tu casa, porque llega y la robaron, pues. Entonces, pero la gente dice, bueno, pues es que ponle llave, ponle doble candado, compra un perro, que no sea el gato perro, porque ese no cuida nada. Digamos que es lo de la mayoría de la gente. Sí, cierto, ya me lo demostraste, pero a mí no me ha pasado. No me va a tocar a mí ni a los cercanos, aunque cada día el número de familias o del número de personas que pueda decir no tengo a alguien cercano que esté desaparecido, que haya sido asesinado, que haya sido violentada de alguna forma, se está reduciendo cada vez más. Otro tipo de gente dice, sí es cierto, pero carpe diem, vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo, presta para la orquesta, date un toquecín, clávate la textura de ese cuadro. O sea, se evade. Afortunadamente nosotros pensamos que se reduce esto. Y hay otro grupo de gente que dice, sí es cierto, hay que hacer algo. Entonces nosotras, zapatistas, les preguntamos, ¿y ustedes qué? ¿A cuál de estas posiciones responden? Porque a la hora que dicen ya hay que hacer algo, falta responder la pregunta, ¿en dónde y para qué? Entonces van a ver que el problema no son las firmas, que el problema no es la candidatura de Marichuy, ni la propuesta del Consejo Indígena de Gobierno, o los problemas que cada quien tiene, sino que hay que prepararse para esto, a menos que piensen que es pedo de otros. Que sí, pobres pueblos originarios los despojan y los roban, y que a ustedes no les va a pasar nada. No ustedes que están aquí, porque están haciendo algo, sino los que están escuchando. Y quisiera terminar nada más con un agradecimiento a los medios que hicieron el paro a difundir la denuncia que leyó Marichuy, ayudándoles algo con una nota. Yo creo que como lo dijeron ustedes, ya tienen para hacer bulla, pues, porque van a decir, tales y tales que representan, dibujaron un mapa de un país en ruinas, nomás que en lugar de escombros hay cadáveres, y dicen que los candidatos no van a decir nada. Espero que vayan a confrontar, pues, con eso. Las encuestas, porque ya ven que ahorita dicen, la voy a hacer porque en la encuesta voy arriba, ¿no? Y voy a poner unos ejemplos. El Brexit, o sea, cuando la Gran Bretaña decide salirse, lo que decían las encuestas antes, ¿no? En el referéndum fue si nos salimos o no nos salimos, las encuestadoras decían que ganaba no nos salimos, con 12 puntos de ventaja. Todavía a la víspera decían que el margen se había reducido 1 punto. Unos meses antes de que se realizara la consulta, tenía 20 puntos de ventaja, no nos salimos. Y a la hora de la hora salió, sí nos salimos. En el sistema, en Estados Unidos, todas las casas encuestadoras pronosticaban la victoria de Hillary Clinton, con una ventaja de 11 puntos al principio, que se redujo a 6 puntos el día anterior. Y entonces sale Trump y las casas encuestadoras no dicen nada. Está el ambiente, pues, eso para que las encuestadoras digan, bueno, pues me equivoqué. En Francia, con Macron, Le Pen, Mélenchon y Fillon, las primeras encuestas daban un empate técnico entre Macron, Le Pen y Mélenchon, que era el de la izquierda. Y el resultado final es que Mélenchon se va al 4º lugar, con una diferencia de como 15 puntos respecto a lo que habían dicho las encuestadoras. En España, meses antes de las elecciones, las encuestas daban como ganador a Podemos. Luego ya avanzó más, pasó a segundo lugar Podemos, y la disputa era entre el PSOE y el PP. La agrupación Ciudadanos ni siquiera aparecía, y a la hora de la hora Podemos se va
hasta abajo y gana el PSOE y el PP, perdón, el PP y el PSOE. Entonces, los que están entusiasmados con las encuestas, pues nosotros les decimos, hay que organizarse, no para el 1, sino para después del 1 de julio, y esa organización, sea que es para la defensa del voto, sea que es para conseguir firmas, va a evolucionar en esta situación de colapso. Nosotros confiamos en que ese embrión de organización que hay es cuando menos lo mínimo que va a permitir a la gente para poder enfrentar el colapso. Nosotros lo que nos interesa es que la gente viva. Si es antizapatista, no hay pedo, pero que viva. Si es feminace, que viva. Si es machete al machote, que viva. Y ya luego vemos. Y nosotros pensamos que por esto que les acabo de decir a grandes rasgos y que ahondaremos con la participación de los demás ponentes a partir de mañana, por eso la lucha por la vida es una lucha contra el sistema. Porque el sistema, como ustedes nos explicaron, es un sistema de muerte, de terror, como lo definió Jacobo. Y ya luego nos peleamos sobre quién tiene la razón o quién no la tiene, quién es más revolucionario, quién es más reformista, quién es fresa, quién es pesado, no sé las clasificaciones que tengan para entonces. Entonces, gracias por escucharnos. Mañana mañana van a participar varios trabajadores de los medios de comunicación. Vamos a empezar a las 11 de la mañana y luego paramos para la comida y en la tarde le damos a morir. Esperamos que ya esté Carlos González, va a estar don Pablo González Casanova, Juan Villoro, entre otros, y esperamos seguir abundando en esto. Gracias de veras, de todo corazón.